Buenos días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el Value Investing. Bienvenidos los seguidores de Ensemble Capital, bienvenidos a Iceberg de Valor. Esta semana, la tónica general o de las noticias más importantes ha sido los resultados de Target, ya que se une a una serie de bastantes buenos resultados en el mundo retail. La semana pasada ya fueron los resultados de Walmart y también fueron muy muy buenos. La verdad es que los mejores resultados en no sé si en 8 años. Y en Target ha pasado algo similar. O sea, los comparables de Target suben un 6,5%, el tráfico en las tiendas sube. Y bueno, y el resultado pues es bastante mejor del que se esperaba. Así que parece que el retail no está del todo muerto y quizás sí que se le dio muerto antes de que lo estuviera. Aún así, yo nunca he sido especialmente bullish en cuanto a todo el sector retail, ya que me parece que bueno, el comercio online sí que es una tendencia clara a futuro que poco a poco se va implantando en la sociedad y sí que es algo más eficiente. También es verdad, y yo entiendo que hay que hacer algo con los niños el fin de semana y bueno, ir al Target es una opción, ir al supermercado es una opción y esa necesidad va a seguir ahí y por lo tanto, pues bueno, cierto tráfico en el supermercado siempre va a haber, pero quizás el problema, o lo que yo veo es que los costes fijos se mantienen y si baja, o sea, nada que baje un 10% las ventas, pues puede ser un sector pues muy muy atacado. Evidentemente habrá retailers que se salvarán y otros que no, pero no es un sector donde yo vea las cosas claras. Aún así, y muy relacionado con esto, sí que hay una serie de acontecimientos que me parecen bastante interesantes. Y es que, como he comentado varias veces, cada vez se crean más marcas. Se crean más marcas online, principalmente, que, pues bueno, gracias a ese comercio online, pues pueden tener estructuras bastante ligeras. En un principio, subcontratar la producción y vender desde su tienda online. Sin embargo, esto tiene sus propios límites. Y uno de los casos que, bueno, se une también a Warby Parker, que también ya está poniendo tiendas online, pero últimamente lo que he leído, y bueno, sobre este tema en Twitter, Modest Proposal es la persona que suele comentarlo mucho, pero comentaba esta semana como Indochino, que, bueno, si alguien escucha los podcasts de Joe Rogan o bueno, sigue muchos podcasts en el mundo americano, sabrá que Indochino pues tiene mucha publicidad en todo este mundillo, pero además, pues bueno, al ser una tienda online de trajes, pues todo su clientela está conseguida mediante publicidad en Google, en Facebook, en podcasts y además promociones, ¿no? O sea, para conseguir tu primer cliente, pues necesitas tirar precios, poner que el envío es gratis o lo que sea. Entonces, cuando le preguntaban al CEO por qué habían empezado a poner tiendas físicas, que, bueno, en un principio sí que extraña, cuando un comercio puramente online se lanza al mundo offline, algo que suena un poco contraintuitivo, él lo que decía es que el coste de adquisición de un consumidor anteriormente era $140. ¿Eso qué significa? Que el coste de adquirir un nuevo cliente, sea por publicidad en Google, Facebook, o ya sea por rebajas que se le ofrecen en el primer producto, pues eso era $140. Sin embargo, con la implantación de tiendas físicas, ese coste de adquisición había bajado a $78. Lo cual muestra hasta qué punto pues ser un retailer puramente online tampoco es la panacea
y tampoco eres tan ligero y tampoco es tan buen negocio. Y de ahí la frase que el CAC, el Customer Acquisition Cost, o sea, el coste de adquisición del consumidor, es el nuevo alquiler de las tiendas online, ya que tienes que atraer a gente. La única forma de atraer a gente es publicitándote y por lo tanto es una especie de alquiler encubierto de todo negocio o retailer online. Y es la razón por la que se ven obligados o además se une a que si solo te mantienes online es más probable que Amazon te quite todo el negocio. Entonces, al irte al mundo offline, lo que consigues es, conseguir cierta presencia real que en el consumidor sí que afianza una imagen de marca y hace que Amazon pues no le sea tan fácil quitarle tu cuota de mercado. Este tema me parece súper interesante. Me gustaría estudiarlo un poco más y hacer algún episodio, pero lo que parece, y viendo un poco ambas tendencias en el mundo offline y online, parece que vamos a tender a menos tiendas offline, pero realmente eficientes y que cada una de ellas aporte mucho valor y que complementen al negocio online. Este aumento en ventas también de los retailers lleva a reflexionar sobre si estamos en final de ciclo o no, o dónde estamos un poco en el tema macroeconómico. Porque la verdad es que estamos viviendo una época de crecimiento bastante alta en Estados Unidos y bueno, uno se plantea si es una especie de efecto Ricardo donde, bueno, justo el consumo crece al final para luego decaer un montón o simplemente vamos a tener una época de crecimiento continuo. Y relativo a esto, lo que sí que me ha parecido interesante es en Ensemble Capital lo que hacía es estudiar el nuevo y viejo paradigma del crecimiento. Es decir, desde la Segunda Guerra Mundial hasta la Gran Recesión, el crecimiento anualizado de Estados Unidos había sido un 5%, más o menos, y había un poco fluctuado por ese nivel. Y después de esa gran crisis, pues estamos en una media de 4% en Estados Unidos y siempre con un crecimiento más bajo. Y se consideraba como el new normal, el nuevo normal, que bueno, el crecimiento será más bajo que el histórico. Sin embargo, es posible, y que esto no sea un efecto pues puntual y raro que se va a revertir, sino que, bueno, quizás después de 10 años de crisis, quizás el nivel normalizado de crecimiento en Estados Unidos pueda quedarse alrededor del 5 o bueno, mantenerse por ahí. Y bueno, es una teoría que intentan razonar mediante anteriores crisis de deuda que han habido y cómo han tardado 10 años en recuperar el crecimiento anterior, que es precisamente los 10 años que han pasado desde 2008 a 2018. Esta semana también lo que me ha gustado mucho ha sido el podcast de Patrick O'Shaughnessy, que es el Invest Like the Best, que si alguno no lo escucha y sabe inglés, pues debería hacerlo. Y en él entrevistaba a Brent Bishop, que bueno, anda por el mundo de private equity y especialmente pues haciendo M&A y adquisiciones de empresas pequeñas, pues 18 millones en Estados Unidos, 15 millones, de empresas pues de construcción o de mantenimiento de casas, de aire acondicionado y cosas similares. Y bueno, es una hora de hablar de aire acondicionado, de crematorios de mascotas y similares y negocios muy cíclicos y cómo se valoran negocios muy cíclicos. Y la verdad es que me ha encantado. Y bueno, eso me lleva a la reflexión de qué mejoraría yo de mi podcast, de Iceberg de Valor. Y bueno, más allá de que me falta tiempo y que hago lo que puedo con él, pero eso está claro que va a ser un poco difícil de mejorar. Lo que sí que me gustaría hacer, que no hago, es poder entrevistar o poder hablar con gente que tenga conocimiento
bastante en profundidad de algo, de alguna industria o algún tema. Es decir, a mí me encantaría, y creo que sería casi el culmen del podcast, hablar 1 hora de rodamientos y del mercado de rodamientos y cómo ha progresado en los últimos 100 años. Y la verdad es que eso, a mí me encantaría. Al final, bueno, pues invertir está muy bien, ¿no? Pero invertir es la consecuencia de que a mí personalmente me gusten otras cosas, que es estudiar, pues, cómo está el tablero de ajedrez, cómo ha variado ese tablero en 50 años y bueno, la posición competitiva de cada actor. Y bueno, en él lo que te permite invertir en cotizadas es que tu opinión puedas verse recompensada, pues si aciertas y tienes razón. Pero lo que me gusta y lo que me gustaría a mí es poder, pues, hablar de gente que sabe, ya sea de aire acondicionado, rodamientos o cosas similares, y poder hablar con ellos y hacer entrevistas. Y la razón por la que no lo hago es porque, bueno, tampoco tengo la red de contactos tan fuerte para hacer este tipo de episodios. Aunque, bueno, yo creo que dentro de no mucho alguien sí que va a pasar un poco más con experiencia real. Y bueno, si a algún sitio me gustaría pivotar es a un podcast de ese estilo. En este episodio de lo que quería hablar era un poco de las bases del value investing. Eso no quiere decir que vaya a ser un episodio para tontos, pero sí que me gustaría intentar darle una vuelta a determinados conceptos o mantras que solemos manejar y que quizás, pues bueno, se le puede dar una vuelta y cambiar un poco. Y bueno, en general la idea central del episodio es que es siempre interesante fijarse en cambios, en parámetros, en derivadas y no en valores estáticos, ¿vale? Empezando por la deuda, ¿no? Siempre cuando a un gestor se le pregunta, bueno, ¿tú en qué compañías inviertes? Pues siempre buscamos compañías con un balance sólido, poca deuda, a poder ser con caja neta, etcétera. Y bueno, y eso tiene muchísimas razones y es perfectamente entendible. Al final la caja te da un margen de seguridad y claro, tú en la valoración de una empresa, si sumas la caja, pues ya tienes ese colchón que nadie te lo quita y eso hace que la volatilidad se reduzca y claro, la pérdida sea menor si los beneficios se reducen, pues bueno, siempre tienes eso. Aún así, el upside también se reduce, porque no estás apalancado, o sea, estás apalancado negativamente a tus beneficios, por lo tanto, si multiplicas por 2 tus beneficios, pues tu valoración no se multiplica por 2 a menos de que tu caja lo haga. Y además, lo malo de la caja es que si no se usa, pues bueno, ahí ha habido un capital que tú has tenido a tu disposición que no has usado y que, bueno, si le podrías haber sacado un cierto rendimiento a ese capital es un potencial que has perdido. Y al final, lo más rentable podría haber sido haberte endeudado a un 6% si tú consigues darle una rentabilidad del 15%. Entonces, bueno, en esos contextos parece que endeudarse puede tener sentido. Aún así, el caso que yo querría recalcar no es tanto empresa endeudada versus empresa con caja, sino el buscar empresas que tienen deuda, pero que tengamos una visibilidad clara de que esa deuda se va a reducir, ¿no? Y entonces, digamos que tenemos una empresa que ha hecho una adquisición muy grande, se ha endeudado, pero sabemos, porque la familia controla esa empresa o tenemos experiencias pasadas donde ha habido adquisiciones, ha habido deuda y se ha reducido, pues en ese proceso de desapalancamiento el potencial de revalorización es muy alto. Porque por un lado has tenido una adquisición o un nuevo proyecto donde tú puedes sacarle un rendimiento extra, donde
tu beneficio aumenta o tu caja aumenta, y a la vez en ese proceso, si lo has hecho bien, has reducido la deuda y por lo tanto te has desapalancado, por lo que ahora mismo puedes ser una empresa con deuda, pero dentro de 1 año y medio tendrás mucha menos deuda y más flujo de caja, lo cual te pone en una posición donde el mercado se supone que te va a valorar mucho mejor. Y entonces, lejos de no evitar estas compañías, creo que, bueno, habría que buscar estos casos donde hay cierta visibilidad de que va a haber desapalancamiento, porque tú estás cogiendo una compañía endeudada y lo que el mercado ve como algo endeudado y la estás dejando como una compañía mucho más saneada, con muchos más beneficios, etc. Y creo que esta es una estrategia bastante buena y bueno, a nivel nacional sí que hay casos bastante populares, de hecho, que se intenta hacer esto. Por poner un ejemplo, el IPCO, que es muy conocido por Valentum y ahora pues la ha comprado mucha gente como True Value, pues sí que es una empresa endeudada porque había hecho la adquisición en Canadá, pero esa adquisición te da un montón de flujo de caja y bueno, que justo te sirve para refinanciar esa deuda de forma muy muy rápida. Entonces, tú compras en un momento donde, joder, pues parece que hay mucha deuda, tampoco hay tantos beneficios y de repente pasa 1 año, no hay esa deuda y los beneficios se han disparado, ¿no? Y yo creo que esos casos son muy interesantes. Otro caso, pues igual que no es tan exagerado o tampoco es tan conocido, pues Linamar, que es una compañía que es un proveedor del mundo automovilístico, hace una adquisición en 2015 y durante 1 año y medio se desapalanca, coge beneficios y reduce la deuda. Y luego hace 2 trimestres, hacen otra adquisición, se ponen en 1,8 veces EBITDA y otra vez lo mismo, ¿no? Y son ese tipo de casos donde tú tienes bastante visibilidad de que esa deuda que ahora ves pues se va a reducir y eso pues al final debería tener una valoración positiva por el mercado. Entonces, el concepto que querría transmitir es que es importante fijarse en la caja, es importante fijarse en la deuda, pero quizás un concepto más importante es la dirección de la deuda o la dirección de la caja, ya que eso te da un mayor potencial. Y en general, el concepto es que la derivada, o sea, el cambio y la dirección es más importante que los valores absolutos. Y esto mismo pasa con los fosos y las ventajas competitivas. El típico comentario de gestor o típico mantra value es: queremos compañías con amplios fosos defensivos y queremos compañías con ventajas competitivas. Vale, bien. ¿Y si la compañía que compras no tiene ventaja competitiva, pero la está desarrollando? Es decir, las acciones que tienen un gran foso defensivo son normalmente bastante menos rentables una vez de que ese foso se ha establecido. Es decir, cuando se dan las mayores rentabilidades es en el proceso de creación de ese foso, donde es un foso creciente, entonces la dirección es a que cada vez sea más evidente que eso existe. Porque claro, una vez de que esa ventaja competitiva es clara, todo el mundo lo ve y todo el mundo lo valora y bueno, a ver, siempre puede haber ineficiencias, pero se reduce la posibilidad de que haya grandes rentabilidades. Sin embargo, precisamente hay mayor rentabilidad cuanto menor foso hay, es porque hay mayor incertidumbre. Es decir, en el proceso de creación de ese foso, pues quizá podría haber habido 3 empresas y solo quedó una. Por lo tanto, hay que tener cuidado y hay que tener en cuenta que esa mayor
rentabilidad viene atado a una mayor incertidumbre. Un caso ilustrativo es el de Netflix, que desde 2012 ha multiplicado por 37 hasta ahora, mientras que todas las compañías de su industria se han revalorizado un 113%. Y lo que se decía de Netflix en 2012 realmente era que era una compañía de segundo nivel, o sea, completamente le daban contenido que sobraba y bueno, le daban contenido por dar algo y nunca fue la prioridad. Pero a medida que el tiempo fue pasando, pues bueno, Netflix fue creando su imperio mediante una gran escala y bueno, para cuando las grandes compañías del sector se enteraron, pues ya fue demasiado tarde para igualar esa escala. Y precisamente el concepto aquí era que las compañías de media tenían pues un gran foso, pero estaban muy muy tranquilas y tenían grandes dividendos y vivían muy a gusto, mientras que Netflix era nadie. O sea, Netflix era un don nadie en el mundo que, bueno, pues a base de lucha e intentarlo, pues consiguió desbancar a esas compañías con un gran foso. Y además lo que pasa con ese foso es que esas compañías se vuelven muy acomodadas. Y al volverse tan acomodadas, pues ante tales disrupciones, pues no suelen reaccionar y suele ser tarde para cuando se enteren, como ha sido el caso de Netflix. Por lo tanto, importa el foso, pero quizá lo que es más importante es la dirección del foso, si aumenta o se reduce. Como conclusión, lo que intento decir en este episodio es que cuando el cambio se ha producido y bueno, la compañía ya tiene un foso o ha reducido la deuda, pues una vez de visto, pues todo el mundo listo. Y entonces, si tú eres capaz de identificar una compañía antes de que haya pasado a esa etapa final donde, bueno, todo el mundo va a ver que es una buena compañía, pues entonces serás capaz de capturar esas mayores rentabilidades. Como es evidente, lo que comento es una perspectiva bastante growth y bueno, sí que un poco choca con el value puro y tampoco quiero decir que lo que yo haya dicho sea absoluto, ya que si tú tienes deuda y tienes pues pocas ventajas competitivas y por mucho que estés reduciendo deuda y aumentando ventajas competitivas, si empiezas a decaer, pues va a ser tu fin y vas a ir a la bancarrota, pues porque si tienes deuda, ¿no? Aún así, esto la pregunta que plantea es, bueno, si no nos tenemos que fijar en el foso, ¿en qué nos fijamos, no? Y yo creo que siempre es interesante fijarse en qué tipo de mercado estamos. Una determinada compañía está en un mercado muy fragmentado. Bueno, pues normalmente mercados fragmentados sí que suelen dar lugar a ciertos actores que se suelen beneficiar mucho y a círculos virtuosos en esos mercados. O quizá estemos en un mercado en consolidación, etcétera. Es decir, el estudiar el tipo de mercado y el tipo de negocio puede hacer que podamos con mejor o peor acierto poder predecir dónde va a estar el mercado en 2-3 años vista. Otro concepto u otra guía que creo que sirve para intentar ver dónde va a estar una compañía en el futuro es la propia directiva, ya que la alineación de intereses es bastante importante y también la ambición. Para mí un caso personal es bueno, conozco el caso de Watsco, que es un distribuidor de todo lo que es HVAC, es decir, aire acondicionado en Estados Unidos. Entonces, es un mercado muy, muy fragmentado, con un montón de proveedores y bueno, y luego están los consumidores que necesitan pues aire acondicionado. Entonces, es un bien que, vamos, o sea, si se te rompe el aire acondicionado y es verano, tú quieres la parte de repuesto ya,
¿vale? Y estarías dispuesto a pagar pues lo que fuera. El precio no es lo importante. Entonces, si tú tienes el catálogo de productos más amplio de reparaciones y tienes un servicio técnico muy bueno, pues eres capaz de consolidar esa industria y bueno, al tener ese poder de fijación de precios, pues es una industria muy buena. Y por eso Watsco ha sido una de las acciones pues, más rentables en los últimos años en Estados Unidos. Y acciones similares o compañías similares como Pool Corp también han sido, vamos, bombazos increíbles. Y de hecho creo que Pool Corp desde el 94 hasta ahora ha sido más rentable que Apple, de hecho. Entonces yo, sabiendo la historia de Watsco, pues yo estaba trabajando en mi empresa y vi que alguien estaba cambiando el aire acondicionado, lo cual llama mi atención poderosamente porque la compañía que cambie eso tiene el potencial de bueno, llegar a un mercado muy muy bueno. Y concretamente en mi empresa cambiaba el aire acondicionado Veolia. Entonces dices, vale, esta Veolia va a ser el nuevo Watsco. Pues no. O sea, entras en su página web y ves que era una compañía que era del gobierno francés, tiene deuda de 6 veces EBITDA, mucho dividendo, una compañía muy tranquila y claro, entonces es el momento en el que te das cuenta de que una cosa es la industria, que puede estar más o menos fragmentada y puede dar pie a generar buenas compañías, pero la clave es que haya algún directivo, algún propietario que tenga realmente la ambición o las ganas de realmente hacer una empresa grande y buena y crecer. Entonces, si no hay eso y lo que hay es deuda y dividendo, pues da igual el tipo de industria que sea, que es difícil conseguir una buena rentabilidad. Y como última guía, para identificar esos grandes negocios y futuros fosos, lo que creo que es importante es leer sobre multibaggers y sobre aquellos negocios que han llegado a ser esos grandes negocios con grandes fosos y ver cómo eran cuando no eran así, y eran más pequeños y han ido creciendo. Y con esto termino el episodio de esta semana, que espero que os haya gustado. Dadle like en iVoox, en YouTube, escribid algún comentario, que seguro que lo respondo. Y nos vemos la siguiente semana. Seguid aprendiendo.